Campaña de Samar. Eliminar a todos los mayores de 10. Esas fueron las palabras del general Jacob H. Smith durante la guerra filipino-estadounidense, en lo que terminó siendo conocido como la pacificación de Samar. Su orden no aplicaba solo a combatientes enemigos, sino a todas las personas, porque quería convertir la isla en lo que llamó un desierto aullante. La situación ya era tensa, porque meses antes, combatientes filipinos, junto con habitantes locales, habían llevado a cabo la masacre de Balangiga, donde en un ataque sorpresa mataron a 54 y dejaron heridos a 18 soldados estadounidenses. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos envió al general Smith a Samar, quien dejó claro que no quería prisioneros, y pidió que toda persona capaz de portar armas fuera eliminada. Cuando los marines le preguntaron qué significaba exactamente capaz de portar armas, Smith explicó que incluía a niños de tan solo 10 años. Waller, el mayor que dirigía a esos marines, en parte se negó a cumplir esas instrucciones, diciendo a algunos oficiales que no atacaran a mujeres y niños. Aún así, en solo 11 días informó que sus hombres quemaron 255 casas y eliminaron a 39 personas. Civiles vieron sus pueblos y su comida reducidos a cenizas. El número de muertes nunca será conocido con exactitud, pero estimaciones más amplias sugieren alrededor de 2.000 a 2.500 personas civiles. La campaña se volvió infame en Estados Unidos cuando se supo la verdad, y Smith fue juzgado en mayo de 1902, no por asesinato ni por crímenes, sino por conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina, un cargo menor. Su castigo fue solo una reprimenda formal, y para calmar el enojo público, fue retirado en silencio. Waller también fue juzgado por ordenar la ejecución de porteadores filipinos, pero fue absuelto. Masacre de My Lai. El 16 de marzo de 1968, en la aldea vietnamita llamada Son Mai. Soldados estadounidenses llevaron a cabo lo que se convirtió en la mayor masacre de civiles cometida por fuerzas estadounidenses en el siglo XX. Entre 347 y 504 personas sin armas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron eliminadas. Muchas mujeres y niñas, algunas de apenas 12 años, fueron agredidas antes de perder la vida. Los cuerpos fueron mutilados, las casas quemadas y los animales destruidos. Testigos describieron mujeres usando sus cuerpos para cubrir a los pequeños solo para que los soldados dispararan sobre ellos. En una zanja había más de 70 muertos. El pelotón pasó casa por casa eliminando familias enteras, ensartando a heridos y lanzando explosivos. Algunos soldados declararon después que sus órdenes eran destruir todo, no dejar nada y tratar a cualquier persona allí como enemigo. Un soldado se disparó intencionalmente en el pie para evitar participar. Otros, como Michael Bernhardt, se negaron a matar y luego ayudaron a revelar lo ocurrido. La masacre pudo haber sido peor sin la intervención del oficial Hugh Thompson Jr. y su tripulación. Al ver desde su helicóptero cómo mujeres y niños eran eliminados, Thompson aterrizó entre los soldados estadounidenses y los civiles y ordenó a sus artilleros que abrieran fuego contra estadounidenses si seguían eliminando gente. Él mismo evacuó supervivientes en helicóptero, salvando decenas. Al principio, se informó la masacre como un gran triunfo, diciendo que habían eliminado a 128 enemigos y la unidad fue felicitada. Oficiales superiores trabajaron para ocultar lo sucedido. Pero cuando veteranos como Ronald Ridenhour hablaron y el periodista Seymour Hersh investigó, el mundo supo la verdad. Las fotos de mujeres, niños y bebés apilados en zanjas hicieron imposible negar nada. 26 soldados fueron acusados, pero solo uno, el teniente Calley, fue condenado. Declarado culpable de eliminar a 22 aldeanos, recibió cadena perpetua, pero cumplió 3 años y medio bajo arresto domiciliario tras la intervención del presidente Nixon. Medina, acusado de dar las órdenes, fue absuelto. La mayoría no recibió castigo. Masacre de Haditha. En la mañana del 19 de noviembre de 2005, en la ciudad iraquí de Haditha, un explosivo en el camino atravesó un convoy de marines estadounidenses. La explosión eliminó a un marine al instante y dejó a otros 2 heridos. En cuestión de horas, eso se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la guerra de Irak. Los marines dispararon contra 5 hombres sin armas que habían sido ordenados a salir de su taxi, eliminándolos allí mismo. Luego entraron a casas cercanas. Dentro había familias con abuelos,
padres y niños de apenas un año. Aún así, 19 civiles fueron eliminados en sus hogares, muchos con disparos a quemarropa en el pecho o la cabeza. Al final del día, 25 civiles sin armas estaban muertos, siendo la víctima más joven de solo 3 años. La primera versión oficial del Cuerpo de Marines era falsa. Decían que 15 civiles habían perdido la vida por el explosivo y que 8 insurgentes habían muerto en un enfrentamiento. Sin embargo, un trabajador iraquí filmó las secuelas: agujeros de bala, manchas de sangre y cuerpos de mujeres y niños con heridas de disparos. Luego, un reportero de Time investigó y halló que médicos del hospital local confirmaban que ninguno de los cuerpos tenía heridas por explosivos, solo disparos a corta distancia. Una niña de 9 años que sobrevivió dijo que vio a su abuelo recibir un disparo en el pecho y luego en la cabeza, seguido por su abuela. Las investigaciones duraron años, y al principio 8 marines fueron acusados, pero caso tras caso se derrumbó. Algunos recibieron inmunidad a cambio de testimonio y otros vieron sus cargos retirados. Para 2008 casi todos los cargos habían desaparecido, y el único castigado fue Vuterich. Él admitió negligencia en el cumplimiento del deber. Perdió rango y salario, pero evitó la cárcel. Para muchos iraquíes, esto fue insoportable, pues familias que habían perdido varios parientes en una sola mañana vieron 6 años de procesos sin que ningún marine fuera encarcelado. Supervivientes lo llamaron un ataque contra la humanidad. Abogados de víctimas pidieron a cortes internacionales intervenir. Mientras tanto, el ejército estadounidense pagó $38,000 a algunas familias. Masacre de Nizzar Square. Ocurrió sin aviso, y no por el ejército regular de Estados Unidos, sino por una empresa privada llamada Blackwater, lo que la volvió aún más polémica. En una mañana normal de septiembre de 2007, un convoy de Blackwater entró en Nizzar Square en Bagdad para despejar una ruta para funcionarios estadounidenses. Momentos después, sin razón aparente, abrieron fuego contra civiles iraquíes. 17 personas murieron y 20 resultaron heridas. Algunos fueron alcanzados mientras aún estaban sentados en sus autos. Por ejemplo, testigos describieron un pequeño auto con una madre y su hijo adulto dentro. El hijo recibió un disparo en la cabeza y el auto avanzó, siendo perforado con más balas antes de que un explosivo lo incendiara. Blackwater afirmó haber sido emboscada y que los guardias dispararon en defensa propia, pero el gobierno iraquí dijo que era un ataque sin provocación. El Departamento de Estado admitió que civiles inocentes habían perdido la vida, e Irak suspendió la licencia de Blackwater y exigió responsabilidad. Varias investigaciones comenzaron, y un informe militar estadounidense apoyó la versión iraquí, diciendo que Blackwater tenía la culpa. El FBI concluyó que al menos 14 de los 17 eliminados fueron disparados sin justificación. Algunos guardias de Blackwater dijeron a los investigadores que el tiroteo fue incorrecto. Uno siguió disparando incluso después de que otros gritaban que se detuviera, hasta que otro contratista apuntó su arma hacia él para obligarlo a detenerse. La masacre planteó preguntas sobre el papel de contratistas privados, e Irak exigió castigos y compensación. En Estados Unidos, la Cámara aprobó una ley para aplicar leyes penales a contratistas en zonas de guerra, aunque el Senado no votó. Luego, el Departamento de Estado informó a Blackwater que su contrato no sería renovado, y años después, el caso llegó a cortes estadounidenses. En 2014, 4 guardias de Blackwater fueron condenados. Uno recibió cadena perpetua y los otros 3 30 años bajo leyes de armas. Tras apelaciones, al final el hombre condenado a perpetua volvió a recibir esa pena, y los otros 3 vieron sus penas reducidas a la mitad. Más tarde hubo un giro final. En diciembre de 2020, el presidente Donald Trump perdonó a los 4. La decisión generó indignación en Irak y fuertes críticas de expertos de Naciones Unidas que dijeron que los indultos violaban obligaciones internacionales. Masacre de Abu Ghraib. Las fotos de Abu Ghraib son conocidas en todo el mundo por lo perturbadoras que son, pero el trasfondo es aún peor. El público, Abu Ghraib era un centro normal de detención e interrogatorio, pero no lo era. Dentro, hubo humillación sexual,
torturas, abusos físicos y agresiones. Incluso hubo la eliminación de Manadel al-Yamadi, cuyo cuerpo fue guardado en hielo y luego fotografiado con soldados posando junto a él. Conmoción fue mundial. El gobierno dijo que eran actos aislados de unos pocos soldados, pero organizaciones como Cruz Roja, Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron lo contrario, afirmando que era parte de un patrón más amplio en cárceles de Irak, Afganistán y Guantánamo. La Cruz Roja informó también que la mayoría de detenidos eran civiles sin relación con grupos armados. Documentos internos mostraron cómo se autorizaron técnicas llamadas de interrogatorio intensificado, luego conocidas como los memorandos de tortura. Esos textos argumentaban que los convenios de Ginebra no aplicaban en el extranjero y que los detenidos no eran prisioneros de guerra, lo que permitía mantener los detenidos más tiempo sin cargos y negarles derechos. Otras órdenes mostraban al general Ricardo Sánchez autorizando el uso de perros, frío y calor extremos, ciclos de sueño invertidos y privación sensorial. Dentro de las celdas, prisioneros fueron desnudados, forzados a posturas humillantes, amenazados con perros, golpeados, encadenados en posiciones dolorosas, privados de sueño y calor y forzados a actos sexuales. Taguba registró a un prisionero agredido con una luz química. Algunos dijeron que les vertieron ácido, los arrastraron con cuerdas atadas a sus partes íntimas y fueron burlados. La muerte de al-Yamadi fue clasificada como homicidio pero sin cargos penales. 36 detenidos murieron en ataques de mortero insurgentes en la prisión, lo que críticos dijeron que violaba la regla de Ginebra de no mantener prisioneros en zonas activas de combate. En 2006, la Corte Suprema dijo que los convenios de Ginebra sí aplicaban. 17 soldados y oficiales fueron removidos y 11 enjuiciados. Las penas variaron. Uno recibió 10 años, otros 3 años, y algunos solo reprimendas o degradaciones. Contratistas externos como CASI Premier Technology también fueron examinados. En 2024, un jurado los declaró responsables por conspirar con la policía militar para ablandar detenidos mediante abusos, otorgando 42 millones en daños a 3 ex-detenidos. Operación Speedy Express. Esta fue una de las campañas más duras y polémicas de la guerra de Vietnam. Puedes darte una idea de lo que realmente ocurrió al saber que el ejército informó 11.000 enemigos eliminados, pero solo recuperó 750 armas. La operación Speedy Express, realizada entre diciembre de 1968 y mayo de 1969, bajo el mando del mayor general Julian Ewell, tenía como objetivo oficial destruir bases del Vietcong, cortar líneas de suministro y recuperar el control de una región considerada bastión enemigo, el delta del Mekong. Sobre el papel parecía un éxito aplastante, considerando que solo 242 estadounidenses perdieron la vida, mientras el enemigo perdió 11.000. Con una proporción de 45-1, parecía una victoria decisiva. Pero los números ocultaban algo más oscuro. El hecho de que solo se recuperaran 750 armas significa que miles de los eliminados probablemente eran civiles sin armas. El inspector general del ejército estimó que entre 5.000 y 7.000 civiles perdieron la vida durante la operación. La campaña dependía de fuego abrumador, como helicópteros artillados, barcazas con artillería y bombardeos en una zona densamente poblada con civiles. Esto básicamente convirtió regiones enteras en zonas de fuego libre. David Hackworth, un comandante condecorado, admitió abiertamente: muchos civiles vietnamitas inocentes fueron eliminados por la presión de Ewell para tener el mayor conteo de bajas del país. Supervivientes dijeron que aldeas completas fueron arrasadas y que civiles fueron alcanzados desde el aire mientras intentaban huir. Un comandante del Vietcong explicó que la mayoría de los eliminados eran civiles porque los civiles corrían, mientras que los soldados mantenían sus posiciones. Informes sobre abusos empezaron a aparecer en 1969, pero quedaron opacados por la masacre de My Lai. En 1972, Newsweek publicó una investigación de Kevin Buckley y Alexander Shimkin, llamada El precio mortal de la pacificación.
Entrevistaron aldeanos y revisaron registros médicos. En un hospital provincial encontraron que 3 de cada 4 heridas civiles tratadas venían de fuego estadounidense, no de ataques del Vietcong. Concluyeron que miles de civiles habían perdido la vida durante Speedy Express. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.